Hola amigos, en este video veremos cómo pintar el área debajo de una función con MATLAB. Esta figura representa lo que queremos hacer en este video. Aquí tenemos la línea que es la gráfica de la función y tenemos pintada el área debajo de esa gráfica. Esta es la definición de una integral cerrada en el intervalo de a b. Al final del video este es el resultado aproximado que obtendremos. La función que tomaremos de ejemplo para este video es el siguiente. Y pintaremos el área debajo de esta función en el intervalo de 0 a 2. Antes de pasar a pintar el área debajo de una función, veremos algunos conceptos previos. Vamos a crear un vector x, que será igual, que variará desde 0, variará de 20 en 20, hasta el número 100. Entonces obtenemos este vector x. Este número 0 es el primer elemento de nuestro vector. Este número 100 es el último elemento de nuestro vector y este número 20 representa la variación de elemento en elemento de nuestro vector. A continuación, supongamos que queramos obtener cualquier elemento de nuestro vector. Entonces hacemos de la siguiente forma, ponemos x y entre paréntesis ponemos el número de elemento. Por ejemplo, pongamos 3. De esta forma obtenemos el tercer elemento de nuestro vector, el primero, el segundo y el tercero. Supongamos ahora que nosotros queramos obtener un conjunto de elementos de nuestro vector. Hacemos de la siguiente forma, ponemos x y entre paréntesis ponemos, por ejemplo, que queramos obtener desde el segundo elemento hasta el cuarto elemento. De esta forma nosotros obtenemos el segundo, el tercero y el cuarto elemento. Vamos a crear una variable n que guardará el tamaño de nuestro vector x. Para determinar el tamaño, la dimensión de nuestro vector, utilizamos el comando length. De esta forma, y le damos el argumento x. De esta forma, n guardará la cantidad de elementos de nuestro vector x. Supongamos que nosotros querramos obtener el último elemento de nuestro vector x. Entonces hacemos de la siguiente forma, ponemos x y entre paréntesis ponemos n, que representa el número de elementos de nuestro vector. A continuación vamos a conocer el comando ceros. Este comando ceros nos permite armar una matriz de puros ceros o un vector de puros ceros, dependiendo de los argumentos de este comando ceros. Por ejemplo, vamos a poner ceros 2, 2. Y obtenemos una matriz de 2 por 2 cuyos elementos son todos ceros. Este primer número representa el número de filas, en este caso son 2, y este de aquí representa el número de columnas. Si nosotros, por ejemplo, queremos obtener un vector fila de puros ceros, hacemos de la siguiente forma, ceros, nosotros le damos el número de filas 1 y le damos 2 columnas. De esta forma obtenemos un vector fila de 2 columnas. En nuestro caso, por ejemplo, podemos utilizar de esta forma ceros 1, n. De esta forma nosotros obtenemos un vector cuyos elementos son todos ceros de dimensión n. A continuación nosotros vamos a ingresar una función que será igual a x punto al cuadrado más 2. Fíjate que al final la función f resulta siendo un vector cuyos elementos resultan de la evaluación del vector x en la función f. A continuación supongamos que nosotros querramos este vector f pero en orden inverso. Entonces hacemos de la siguiente forma, ponemos f, entre paréntesis, ponemos n, que es la cantidad de elementos, 2 puntos, menos 1, 2 puntos, 1. De esta forma nosotros obtenemos el vector f, pero en orden inverso. Después de haber visto estos conceptos previos, hablaremos acerca de cómo pintar el área debajo de una función. Para ello nosotros vamos a utilizar el comando fill de MATLAB. Este comando fill lo que hace es pintar el área dentro de un polígono. Nosotros vamos a crear dos polígonos. El primero de ellos será la línea recta que representará el eje X. A continuación vamos a dibujar la función, una función cualquiera.
Y lo que hará el comando fill será unir automáticamente estos polígonos de esta forma. Y al final unirá el comienzo del polígono con el final del polígono. Y para que al final se pinte el área dentro del polígono resultante. A continuación, antes de utilizar este comando fill, vamos a nosotros dibujar una línea recta en MATLAB. Para ello nosotros vamos a crear una función y, cuyos elementos sean todos ceros y cuya dimensión será de una fila, pero de n columnas. Entonces nosotros vamos a dibujar la línea que representa x, y, coma, y de color, por ejemplo, de color azul. Presionamos Enter. Fíjate, este es el resultado. Esto de aquí representa el eje X. ¿Y por qué? Porque nuestro vector X varía desde 0 hasta 100, pero nuestro vector Y siempre es 0. Una vez visto esto, nosotros vamos a pasar a graficar el área debajo de nuestra función, que es x menos 1 al cubo. Y a continuación, lo primero que hacemos es ingresar x. Nuestro x variará desde 0, variará de 0.1 en 0.1 hasta el número 2. A continuación, nosotros ingresamos nuestra variable n, que será igual a length, el tamaño del vector x. A continuación, nosotros vamos a ingresar una función f, que será igual a, abrimos paréntesis, x menos 1 punto elevado al cubo. A continuación, nosotros vamos a crear un vector x1, cuyos elementos serán los siguientes. Será un vector cuyos elementos serán los siguientes. El primer elemento será el vector x que nosotros hemos ingresado. El segundo elemento será también ese mismo vector x. En la misma línea nosotros ingresamos el vector y1, que también será un vector de dos elementos. El primer elemento será el eje x que nosotros dibujemos. Y para ello nosotros utilizaremos el vector ceros, como lo vimos anteriormente. El primer argumento del vector 0 será 1. El segundo argumento será n, la cantidad de elementos que tiene nuestro vector x. A continuación, el segundo elemento de nuestro vector y será igual a f de 1, 2 puntos, 1, 2 puntos, n. Entonces será la evaluación del vector x en la función f. Punto y coma, presionamos Enter. A continuación vamos a utilizar el comando fill propiamente dicho. El primer argumento es la variable x. En nuestro caso la variable x es x1. La variable y en nuestro caso es y1. Y a continuación el color con el que se pintará el área dentro del polígono. En este caso, por ejemplo, vamos a poner un color verde, G. A continuación presionamos Enter. Esta es la gráfica que nosotros obtenemos. A continuación te pasaré a explicar por qué es que obtenemos esta gráfica y por qué es que se pintó de esta forma. En primer lugar, aquí nosotros tenemos la gráfica de dos polígonos. El primero de ellos es el eje X, representada por esta línea. El segundo es la gráfica de la función. A continuación, nosotros vamos a identificar dónde dimos la orden para graficar la línea y dónde dimos la orden para graficar la función. Con X y ceros, nosotros graficamos la línea. Esta línea de aquí, de color azul. Con X
y la función f, nosotros graficamos la función, esto de aquí. A continuación te pasaré a explicar en qué orden se grafican estos polígonos. Primero se grafica el eje X, la línea de color azul. A continuación se pasa a graficar la función. Pero al no existir continuidad entre la línea y la función, se pasa a crear esta línea oblicua para darle continuidad al polígono. Al terminar de graficar la función en este punto, se cierra el polígono con el final de la función y el comienzo de la línea. Y este es el relleno que se obtiene. Obviamente esto no es lo que nosotros buscábamos. Nosotros buscábamos graficar esta región de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Entonces nosotros debemos de graficar en este orden. Primero creamos la línea de aquí. A continuación nosotros pasamos a graficar la función, pero comenzando desde el final. Y de esta forma nosotros lograremos achurar o pintar la región que nosotros queremos. Entonces nosotros haremos estos cambios. Aquí nosotros vamos a hacer estos cambios. Nosotros vamos a invertir el orden del vector X en el que se grafica la función. Entonces ponemos paréntesis, ponemos n, que es la cantidad de elementos en minúscula n, que es la cantidad de elementos que tiene nuestro vector X. Dos puntos, ponemos menos 1, 2 puntos, 1. También acá cambiamos el orden en el que se grafica nuestra función f, n que varíe desde n de menos 1 y menos 1 hasta el primer elemento. De esta forma ya debería de graficarse como nosotros buscamos. Presionamos Enter y a continuación nuevamente ingresamos el comando Fill. Presionamos Enter. Entonces esta es la gráfica que nosotros obtenemos y esta es la gráfica que nosotros buscábamos. Y en resumen, lo que nosotros debemos de hacer es primero dibujar la recta horizontal, el eje X. A continuación nosotros debemos de dibujar la función, ¿sí? De esta forma. Pero debemos de dibujar la función comenzando desde el final, desde este punto. A continuación nosotros vamos a darle un pequeño margen a nuestro gráfico. En este caso el intervalo es de 0 a 2. Nosotros vamos a darle un pequeño margen de 0.2. 0.2 a la izquierda y 0.2 a la derecha. Entonces variará de la siguiente forma. Nuevamente ingresamos X. X entonces en vez de 0 será menos 0.2 y hacia la derecha terminará en 2.2. De esta forma. Entonces el margen será de 0.2. Prácticamente dos elementos hacia la derecha y dos elementos hacia la izquierda. Presionamos Enter. A continuación ingresamos N. Nuevamente ingresamos N. Esto lo haces con la flecha direccional hacia arriba. A continuación ingresamos la función f. Nuevamente, esto debes de hacerlo. Y a continuación ingresamos estos vectores. Vayamos a dibujarlos de esta forma. Y a continuación el comando fill y veamos lo que obtenemos. Esta es la gráfica que nosotros acabamos de obtener con los cambios que hicimos. Pero fíjate lo que ocurre. Esta gráfica se sale del margen de 0 a 2. Entonces lo que nosotros debemos de hacer para limitar el margen es lo siguiente. Primero graficamos, como ya estamos acostumbrados, la línea horizontal. A continuación vamos a crear un punto en esta línea, sobre esta línea,
que será, ese punto será en el eje x2 para limitar el intervalo, y en el y será 0. Entonces nosotros debemos de dibujar este punto 2,0. Entonces lo que pasará será lo siguiente. Vamos a dibujar la línea. A continuación, después de terminar de dibujar la línea, se dibujará este punto 2,0. Entonces el polígono regresará hacia este punto. Luego nosotros pasaremos a graficar la función, como ya estamos acostumbrados, de esta forma. Después de terminar de graficar la función, vamos a crear otro punto sobre el eje X. Ese punto también será dentro del intervalo. Entonces el punto en el eje X será 0, 0. De esta forma. Entonces, de esta forma nosotros limitaremos nuestra gráfica y lograremos dibujar solamente el intervalo que nosotros buscamos. Vamos a agregar estos dos puntos a nuestro vector x1, y1 para dibujar de la forma en el margen de 0 a 2. Entonces, el primer punto que nosotros debemos de agregar después de dibujar la línea es 2,0 y al finalizar de dibujar la función es el 0,0. Vayamos. Entonces, regresamos aquí. Después de dibujar la línea, comenzamos a crear un punto que en el eje X será 2 y en el eje Y será 0. De esta forma. Al finalizar de dibujar la función también debemos de crear otro punto cuyas coordenadas serán 0,0. Entonces, después de dibujar esos dos puntos que están aproximadamente aquí y el otro punto está aquí, entonces nosotros también debemos delimitar la función f en ese intervalo de 0 a 2. Y para ello nosotros acá también debemos de modificar en qué márgenes se dibuja la función. Entonces la función se dibujará desde n menos 2, ¿sí? Desde n menos 2 hasta 3. De la misma forma debemos hacer en la y, desde menos 2 hasta el tercer elemento. Porque es que aquí nosotros ponemos a la cantidad de elementos menos 2 y el comienzo de la cantidad de elementos 3, de la misma forma aquí. Porque nosotros aquí tenemos un intervalo en el que nosotros graficaremos y dejaremos un margen. Este margen será en este caso de menos 0, 0.2. Y al final será hasta, como aquí vemos, 2.2. Pues bien, entre 0 y menos 0.2 existen dos elementos, puesto que nuestro vector varía de 0.1 en 0.1. ¿Cuáles son, por ejemplo, acá esos dos elementos? Acá, por ejemplo, son el menos 0.2 y el otro 0.1. Entonces son dos elementos, por eso es que acá le resto menos 2. Y aquí le pongo 3 para que el primero y el segundo elemento queden al margen. Ahora, veamos lo que obtenemos con esto. Nuevamente ingresamos fin y este es el resultado. Esto es lo que nosotros buscábamos desde el inicio. Bueno amigos, esto era lo que quería mostrarles en este video, cómo graficar el área debajo de una función en MATLAB. Hasta la próxima.